Hola a todos en Grupo Nutresa. Soy Jenny Gallo, bióloga y amante de la naturaleza. Quiero contarles que he trabajado en la protección de especies amenazadas y en fomentar el turismo sostenible. En este momento, trabajo como asesora en el Ministerio de Ambiente de Colombia. Estoy muy emocionada de unirme a la Jornada de Sostenibilidad 2023. Estoy convencida que entre todos conectamos con la curiosidad y la conciencia sostenible. Juntos podemos hacer un cambio positivo para nuestro planeta. Gracias por tenerme aquí. ¿Alguna vez has oído hablar de los corredores de desarrollo sostenible? Los corredores de desarrollo sostenible son áreas que protegen la biodiversidad y conectan ecosistemas tanto en entornos urbanos como rurales. Lo más importante es que impulsan mejoras socioeconómicas que benefician las personas y promueven el crecimiento de las regiones. Esto se logra trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales y los sistemas productivos que comparten el territorio. Además, se reconoce la importancia de conservar los recursos naturales y aprovechar las oportunidades para un desarrollo sostenible integral. Los corredores de desarrollo sostenible buscan no solo preservar la biodiversidad, sino también promover la convivencia armoniosa entre los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas proporcionan a los seres humanos y a la naturaleza misma. Entendamos las características de un corredor de desarrollo sostenible. Estos comprenden áreas protegidas, corredores biológicos y áreas de producción sostenible, todas conectadas. La conectividad se establece tanto en áreas rurales y urbanas, donde se realizan actividades productivas. El ordenamiento del territorio se utiliza como una herramienta para fomentar la conectividad y el desarrollo sostenible. Un territorio con ecosistemas restaurados significa mayor productividad, menor vulnerabilidad y mejores condiciones de vida y desarrollo. Antes de continuar hablando de los corredores de desarrollo sostenible, es importante entender con mayor profundidad qué son los corredores de conservación. Los corredores de conservación son caminos naturales que conectan áreas protegidas, tanto públicas o privadas, y su objetivo principal es permitir que las especies de animales se desplacen libremente, manteniendo así la flora, los hongos y la fauna. Y lo más importante, preservando las especies de esta forma y su biodiversidad. Inicialmente, los corredores de conservación buscan conectar al menos dos áreas que son el hábitat de alguna especie. La conectividad en los corredores de desarrollo sostenible tiene varios objetivos claves, entre los cuales podemos encontrar preservar y mejorar la capacidad productiva de los ecosistemas, reducir la vulnerabilidad tanto ecológica, social del territorio, aprovechar las oportunidades y beneficios derivados de los servicios ecosistémicos o beneficios que la naturaleza nos brinda, estructurar, coordinar, integrar y hacer más funcional el territorio para un desarrollo y su sostenibilidad. En el pasado, la conservación se centraba principalmente en la belleza natural de ciertas áreas y hábitats. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que ese deterioro no solamente afectaba a los paisajes, sino también las especies que los habitan, tanto de animales como hongos y plantas. Por eso, la conservación de la biodiversidad ha tenido que evolucionar, adaptando estrategias más amplias y de largo plazo que aborden las amenazas desde su origen. Hoy en día, nuestras estrategias de conservación se adaptan a diferentes áreas y grados de deterioro, considerando la vida silvestre y los procesos ecológicos. En lugar de esperar a que ocurran problemas, adoptamos un enfoque proactivo que busca prevenir amenazas antes de que se conviertan en mayores problemas. Es fundamental comprender que la conservación y el desarrollo sostenible son conceptos complementarios. Los corredores de conservación y de desarrollo sostenible buscan preservar la vida silvestre, los ecosistemas y al mismo tiempo promover un equilibrio de desarrollo económico y en relación con las comunidades locales. El mayor desafío en la conservación y el desarrollo sostenible es nuestra propia intervención en el medio ambiente. La conciencia, la curiosidad y la colaboración son elementos claves. Retomemos el tema de los corredores de conservación. Y para esto vamos a dar algunos importantes ejemplos. Primero, el corredor del jaguar. El jaguar es el felino majestuoso más grande que habita en América. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Este depredador es esencial para mantener el equilibrio en los ecosistemas.
Sin jaguares, la población de ciertos animales aumentaría, lo que podría llevar al deterioro de los suelos, por ejemplo, porque se perdería la vegetación. Conservar al jaguar significa preservar los bosques donde vive y disfrutar de los beneficios que en la naturaleza de los que ya hemos mencionado. En nuestras cadenas, al competir por presas o territorios, se podrían estar presentando acciones que conllevan a la disminución de estos ejemplares. Otro ejemplo importante a nivel ya rural o urbano más que todo son los jardines verticales. Estos jardines no solo embellecen nuestras ciudades, sino que también ayudan a purificar el aire. Por otro lado, también promueven la conservación de la biodiversidad y mejoran la calidad estética del paisaje. Además, retienen el agua de la lluvia, reducen el efecto isla de calor y absorben el ruido urbano. Por último, optimizan el uso de los residuos orgánicos y capturan partículas de carbono, y esto contribuye a combatir el cambio climático. Otro ejemplo clave es el aviturismo, que implica la observación de aves en una región, y esto que se conoce también como ecoturismo o turismo de naturaleza. Los turistas de aves suelen ser conscientes de la importancia de la conservación ambiental. Esto se traduce en un comportamiento responsable en el campo y su impacto es mínimo en la naturaleza. Otro tiene que ver también con los corredores de materias primas relacionados con cero deforestación. En Colombia, el corredor de productos cárnicos y lácteos busca eliminar la deforestación neta de los bosques naturales para el año 2030. Este esfuerzo se basa en modelos sostenibles de la cadena de suministros lácteos y de la conservación de los ecosistemas. Nuestras acciones en las organizaciones, en nuestros hogares y en las ciudades pueden marcar la diferencia. Desde crear jardines en nuestros hogares hasta apoyar iniciativas sostenibles como el aviturismo y los corredores de materias primas cero deforestación, todos podemos contribuir a construir ciudades más verdes y más saludables para el futuro.